buen día, señoras y señores. Hoy día les traigo de regalito unos libros del cual ya hemos hablado, ya conversamos hace un año más o menos, o quizás más. Conversamos con su autor. En ese momento él tenía dos libros. Tenía la primera parte de Relatos de un chileno en Nueva York y también tenía el relato de un chileno en Nueva York, la entrega 2, ¿no? Así que hace ya dos libros entre medio que no lo veo. Vamos a conversar hoy día con Rodrigo Mayorga, profesor de historia, y obviamente el jefe, el dueño, el que escribió estos libros. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, qué bueno estar aquí de vuelta, efectivamente como tú dices, ya con dos guaguas nuevas, en este caso de papel, los relatos 3 y 4. Ha pasado un tiempo, pero uno sigue ahí escribiendo y generando estos libros, lo que ya como tú bien dices es una saga. Así que bien, contento, muy contento de poder estar conversando de eso aquí hoy día. Sí, porque resulta que, a ver, yo hace dos libros que no te veía, en realidad, ¿no? Y eso quiere decir que si esta saga ya va en la cuarta entrega, quiere decir que tiene muy buena aceptación, por algo ha continuado, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha ido con los anteriores? Hablemos antes que entremos después al 3 y al 4. Bien, yo diría que todos los libros han tenido bastante buena recepción, bastante buena venta también, que obviamente es algo que a la editorial siempre le importa para poder Obvio. seguir sacando los siguientes libros. De alguna forma, porque también yo creo que hay no es que crea, hay una continuidad entre los libros. Algo hablábamos esa vez de que estos libros están escritos un poquito como uno escribe, uno piensa una serie de televisión. Cada relato un pequeño capítulo, varios relatos, 10 relatos arman un arco, cada libro es su propia historia, pero además entre libros se van armando historias más grandes porque los personajes siguen repitiéndose en los lugares, algunas referencias. Entonces creo yo que eso también hace que, por un lado, la gente que leyó el primero, quiera saber qué pasó después, y lea el segundo, y luego lea el tercero, y luego lea el cuarto. Y al mismo tiempo, cuando van saliendo nuevos libros, también pasa que gente que a lo mejor no había conocido el libro en su momento, ahora descubre que existe y que existen libros anteriores. Entonces también hay una suerte como de movimiento ahí en esa línea. Y sigue siendo todavía muy bien recibido por los lectores y las lectoras. Es un libro que, según me han dicho, la recomendación, si no vendría muy de cerca, es muy entretenido de leer. Sí, Y yo pues creo que esto es una de sus claves. se lee muy fácilmente, es muy entretenido en realidad de leer, y si bien los personajes se van repitiendo, son los mismos, digamos, los protagonistas, Rod y Kell, continúan, ¿no? Todo el tiempo. Eh, Tampoco pasa mucho si yo no leí el primero y me leo el segundo, de repente, ¿no? Es que en el Ahí fondo, claro, en el fondo, como te digo, es la misma. Yo siempre lo pensé en esa lógica. Yo decía, por ejemplo, ya no, porque hoy día no hacemos zapping, porque tenemos Netflix y todas esas cosas, pero años atrás, cuando uno hacía zapping y uno de repente prendía la tele y aparecía un capítulo de Friends, por ejemplo, y uno lo vería, no necesitaba ya haber visto toda la serie para pasarlo bien, reírte y tener un buen rato. A veces uno decía, después agarraba otro, que a lo mejor era un capítulo 10 más allá, y había cosas que uno no sabía, chuta, porque este personaje ahora tiene el pelo corto, o estos ya no están pololeando, pero claro. igual uno lo puede ver y disfrutar. Y si uno partía en la temporada 4, en la 5, en la 6, igual podías verlo sin problema. Siempre yo recomiendo, porque yo soy obseso y me encanta partir y ver las series completas y todo, que uno parte al principio, porque ahí va agarrando la historia larga, por así decirlo. Pero no es como que uno... lo único que va a pasar es que yo digo, uno se va a spoilear algunas cosas de libros anteriores porque ya van a haber ocurrido. Pero salvo eso, no, es un libro que se puede leer desde donde yo quiera. Sí, bueno, yo comparto contigo esa obsesión. De hecho, tengo un libro que es la segunda parte de otro y no lo he leído, no lo he querido No, leer hasta no yo tener el también, yo primero, soy igual. hasta no encontrar el primero, y me ha sido muy difícil de encontrar. Oye, bueno, a ver, en la primera parte ustedes se fueron, Rod y Kell, se fueron a
a Nueva York a tentar suerte, ella estudia, etcétera. En el segundo libro se mantienen y vuelven a Chile por breve tiempo, y ahora en el tercero tengo entendido que ya vuelven definitivamente y te ganas una beca insospechada. Cuéntanos un poco qué pasa en el tercer libro para después pasar al siguiente. Bueno, como tú bien dices, el primer libro, los primeros dos libros son un poquito sobre estar perdido. Yo siempre he dicho que cada libro tiene una especie de tema central. El primer libro tiene que ver con esto. Robert llega junto con Laquel tiene su lugar, su espacio. Robert, el primer libro se pasa todo el libro tratando de encontrar un poco ese espacio. Y el segundo libro ya está más instalado. Está como por así decir, ya logrado encontrar un poco ese espacio, encuentra trabajo, una serie de cosas, pero ahí viene un poquito la pregunta por lo que quedó atrás. Y por eso el segundo libro tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con el hermano, con los padres, etcétera, etcétera. En el tercer libro, donde efectivamente ya tenemos un libro donde ellos vuelven van un tiempo, como dices tú, unos meses a Chile, vuelven, él gana una beca y ingresa a la universidad. Y por lo tanto ahí empieza, yo diría que un nuevo tema que es ya no el estar perdido, porque ya uno tiene un lugar, ya no lo que quedó atrás, porque ahora viene como lo que se levanta hacia adelante, sino que los desafíos de este nuevo mundo. ¿Cuáles son los desafíos que yo enfrento cuando armo una vida nueva? Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema académico profesional, con enfrentar un poco este nuevo espacio, probarse en el espacio universitario, en el espacio académico con el cual él siempre ha soñado. También tiene mucho que ver el tema el inglés juega una parte súper importante. De alguna forma hemos tenido un personaje que se ha estado manejando prácticamente en español durante un año en una tierra anglo, y aquí justamente toda la relación con el idioma y con la interacción con personajes que son ya norteamericanos de distintos lugares, se vuelve también una metáfora súper importante de ese tipo de desafíos. Ya no se trata de dónde estoy, ni en el fondo de qué dejé atrás por estar aquí, sino que ahora, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué implica, ahora que por fin la vida me da la oportunidad de alcanzar mi sueño, cuáles son los desafíos que yo tengo ahora que superar? Porque los sueños no... A veces uno recibe oportunidades, pero los sueños hay que pelear por ellos, incluso cuando las oportunidades se dan. Y todo esto además en el contexto de el otoño-invierno norteamericano, entonces también lidiando con temas como, ¿cómo se llama? Como la Navidad, como el final de año, que también desde la portada están muy, muy presentes. De hecho, aquí quisimos hacer una portada bien navideña, con Robert ahí, con su traje, con traje de pascuero y aquí como bien abrigado. Y bueno, y por supuesto otros temas que se siguen cruzando, que tienen que ver con los temas de cómo se llama, de la llegada a los 30 años, de desafíos también en temas como la escritura, la literatura. Robert termina su novela, empieza a buscar cómo publicarla, y otros temas como los de la migración también, que finalmente siempre son parte de esta discusión. Finalmente Robert y Kell son migrantes privilegiados, pero son migrantes latinos en el Estados Unidos de Donald Trump, que en el fondo esto está ambientado en 2017, 2018, entonces claramente también ahí hay un contexto súper importante. Justamente, es lo que a mí me llama la atención, porque si bien hablábamos al comienzo, y a lo mejor la gente se puede crear una errada visión acerca de lo que tú escribes, que es entretenido, es simpático, todo lo que tú quieras, pero también hay de alguna manera una historia, hay una reflexión personal detrás, y hay una reflexión también, una velada, quizás crítica social, por la que tú pasas, la dejas, no te metes, no ahondas, no profundizas en ella, pero sí existe, porque es un Estados Unidos, es un Chile muy, muy cercano, 2018, ¿no? Entonces uno se acuerda de cosas, y ahí tienes esta como, no sé si es una velada crítica, es pasar por y mostrar un poco la actualidad, contextualizar ahí. ¿Qué te pasa a ti en eso? ¿Por qué no lo dejas en la cosa solamente liviana? Lo que pasa es que yo creo, a ver,
los relatos de un chileno en Nueva York, los libros ahora, son libros que yo definiría como comedia, y vuelvo siempre a esta idea de la serie cómica televisiva, sí, como una especie de modelo. Son comedias, sin duda alguna, pero también yo creo que hay formas en las que uno puede hacer comedia. Yo puedo hacer comedia como los humoristas televisivos de los 90, en la cual la comedia es sobre los grupos que están más oprimidos o, o con mayor injusticia, viviendo esa comedia que se hacía sobre las mujeres, los homosexuales, hasta los gangosos. Yo me acuerdo que los gangosos eran como el chiste de los 90, todos los chistes eran sobre gangosos, como si ya no fuera suficiente, como además tener que estar viendo esta situación. Los extranjeros, muchas cosas así. Entonces, yo aquí lo que intento de alguna forma es hacer un tipo de comedia primero que no ignore las desigualdades y que no ignore los desequilibrios de poder. Y ahí también creo que es súper importante entender que no todo vale para hacer comedia, no es lo mismo el humor que la burla, y por lo mismo aquí hay. Y parte de eso también tiene que ver con entender que esa comedia existe más que evadirnos del mundo en el que vivimos, con todas sus oscuridades y sus complicaciones, debiera ser algo que nos permita acercarnos de otra forma a ese mundo y poder enfrentar esos elementos. Entonces, claro, en este caso, efectivamente está ambientado. Yo alcancé a vivir, yo viví en Nueva York estudiando, alcancé a vivir bajo algunos años de la presidencia de Donald Trump, me tocó ver algunas cosas bien feas y bien terribles en ese espacio. Volví a Chile, pero aún muy conectado con ese mundo por mis amistades, por la gente que dejé allá. Y me ha tocado vivir en este Chile de los últimos años, que también ha tenido una serie de procesos súper importantes en estos aspectos. Entonces, uno de los objetivos es justamente que esta crítica social esté presente, porque es parte de la vida también. Y por lo tanto, claro, en el tercer libro, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que Robert tiene que hacer una pasantía en una escuela, en un taller para niños, un taller de inglés, porque son niños latinos en el fondo, en una escuela pública en Nueva York. Y como te decía, eso tiene un correlato con lo que le está pasando a él. O sea, él tampoco está pudiendo hablar inglés en una universidad prestigiosa y todo, y los niños tampoco. Pero al mismo tiempo eso es una oportunidad para poder hablar de problemáticas que son muy presentes en el mundo norteamericano. Cuando yo escribía esto, y hay un relato sobre el tema, ocurrió que, esto era 2018, ocurrió que una niña murió en la frontera entre México y Estados Unidos, producto de las políticas migratorias en ese momento de Donald Trump. Mi opción ahí es decir, tenemos que abordar eso, porque la vida, nos podemos estar riendo mucho, podemos estar pasando súper bien, espero que eso sea lo que nos ocurra a todos, pero al mismo tiempo vivimos estas cosas y no podemos mirar para el lado, porque ahí ese humor se convierte más en evasión, más que en una energía que nos permita enfrentar estos problemas. Vamos al cuarto, muéstrame el cuarto volumen, que no hemos hablado nada, y supongo que ya está en tu cabeza un quinto, ¿no? Sí, de hecho ya yo diría primero como adelanto, porque tú sabes, yo publicaba esto en redes sociales primero, esto nació en redes. ¿Qué pasó con eso? Este año, en noviembre de este año, terminé el último relato, terminó la historia. Fueron 366 relatos. Fue muy emocionante, yo venía escribiendo esto desde el 2017, fueron 4 años en los que estuve escribiendo, con un paréntesis durante el periodo del estallido social aquí en Chile, donde hice un break que me pareció necesario por el momento que estamos viviendo. Ahí sí creí que no era el momento de estar contando historias de Nueva York cuando nuestra cabeza estaba aquí enfrentada a situaciones muy, muy complejas. Pero continuó y terminé el último relato, el 366, lo publiqué en noviembre de este año. Este libro, que es el cuarto, es la segunda parte de la segunda temporada, y llega hasta el relato 360, hasta el relato 260. Eso significa que después de este quedan todavía 166 relatos, que es una temporada completa. Lo cual significa que, siguiendo la lógica de que cada temporada se divide en 2 libros, debiéramos tener, confío yo que así sea,
un Relatos de un chileno en Nueva York 5 y un Relatos de un chileno en Nueva York 6 para cerrar ahí la saga definitivamente. Ya, Lo cual significa que los lectores están ahora en el núcleo central de la historia. Ahora, eso significa que 5 y 6 y ahí ya, chao, ya no vamos a tener más los relatos de cómo les va a Robert y Ken. Debiéramos, sí, Porque ahí debiéramos. porque tú ya lo sabes, de alguna manera ya lo subiste los relatos a la red, ¿no? Sí, sí, o sea, están ahí y la gente podría leerlos y hay gente que ya lo leyó y que ya terminó la historia. Pero claro, en el fondo el 366 es el último relato y el libro sexto que va a traer ese último relato debiera ser el último libro. También fue algo que en algún momento me pasó y me lo pregunté harto escribiendo esto en su momento. Claro, ¿hasta dónde seguir? Porque uno, como en toda serie, uno podría seguir hasta el infinito. Yo en general también soy crítico de eso, creo que a veces, producto de que algo le está yendo bien, los productores, los escritores, los guionistas lo alargan, como esta teleserie Verdades Ocultas, siempre me olvido el nombre, que ya como el capítulo 900, Grey's Anatomy, Lola en su momento, o sea, hemos tenido ejemplos de eso, hay algunos casos en los cuales uno extiende la historia y funciona, pero creo que son los menos, y creo que aquí era importante, yo como algún momento dije, esta es la historia que quiero contar, y llegó un punto en que me parece importante cerrarla. Hay gente que me dice, pero después voy a escribir relatos de un chileno como en Chile. No, yo creo que esta historia, la historia del Robert, es una historia que yo quería contar y que cierra muy bien en el 366. Okay. Así que deberíamos tener 2 libros más. ¿Y cómo pasas de estos relatos? Porque tú vas adelantado, por lo que nos estás contando, vas adelantado en el tema de la plataforma, en la subida a las redes sociales. ¿Cómo pasas de ahí al libro? ¿Están así como onda copy-paste y se transforma en esto? ¿O le vas haciendo modificaciones? Porque es imposible, uno siempre a este tipo de hijos, digamos, le va haciendo modificaciones y no los entrega así tan fácilmente. Hasta último minuto está con el punto, la coma y cambiándole frases, ¿o no? Sí, mira, siendo súper sincero, diría que me ha impresionado que la cantidad de modificaciones han sido bastante menores. Yo pensaba, esto siempre ha sido, yo lo escribo, los trabajo, generalmente bien rápido, entonces lo escribo en papel, lo paso al computador, ahí hago una primera edición, después lo vuelvo a echar una última mirada y lo subo. Y eso va quedando en un Word que yo tengo guardado. Y al momento de pasar esto al libro, yo ese Word lo tomo y lo empiezo a trabajar. Me he dado cuenta que ha sido bastante rápido el proceso, lo cual implica que de alguna forma después de un tiempo ya el tono, con el primero quizás me tomó un poco más de edición, moví un relato del lugar, pero ya hacia el tercero, el cuarto ha sido bastante menos. Siempre hay ajuste y la coma y uno busca las cosas y luego la editorial también tiene su proceso de revisión. Pero diría que, además de eso, de que incluye esto, de ese trabajo, la gran diferencia con los libros es que los libros tienen además una sección al final que es la sección de extras. Y de nuevo, sí. Yo sé que mi profesión televisiva es grande, pero yo siempre he pensado estos libros como cuando uno tenía los DVDs de la serie, que venían con la escenas eliminadas, con los bloopers. Y con un bonus track. Exacto. Y en el fondo siempre entonces al final hay una parte final donde hay fichas de personajes, donde hay otras cosas que fui publicando en las redes que no quedan en los relatos, donde existen mapas de repente de los lugares por los cuales pasan los personajes, y también comúnmente me gusta agregar ahí siempre un texto inédito, un texto que no haya estado, que no se haya visto antes, que de hecho en el cuarto, por ejemplo, hay una historia sobre una historia de Robert con un baño que se le tapó en un viaje y que los amigos cuentan constantemente para reírse de él y que está todo el rato como, pero que nunca se cuenta, siempre está como el chiste dando vueltas, y hay un relato que termina con uno de sus amigos empezando a contarlo, y lo empieza a contar y se acaba el relato. Entonces, por ejemplo, en este libro, en el cuarto, yo lo que hice fue
escribir ese relato como la continuación de esa historia. Y eso está en la sección de extras, y ese es un texto totalmente inédito que nadie ha leído en redes sociales antes, que solo está aquí en este libro. Entonces también me gusta pensarlo, ha sido interesante porque quizás más que el trabajo de la edición del texto específico, ha sido con estos libros el trabajo es como el artefacto. ¿Qué va a traer? ¿Cómo lo va a traer? ¿Cuál va a ser la forma? Sobre todo por lo que te decía, hay mucha gente que leyó esto ya en redes sociales y le gusta tener, y quiere tener el libro. Y yo pienso en esa gente y digo, pucha, a mí me gustaría que no sea simplemente el copy-paste de la red social, porque para eso, ¿para qué? Sino que sea algo que valga la pena tener. Recordemos que tú partiste, en realidad tengo entendido, que partió en redes sociales y de ahí te ubicaron para poder hacer los Sí, libros, exacto, ¿no? exacto. Si esto partió en Facebook y ya cada día, después pasó a Instagram y se mantuvo hasta el final en las dos plataformas, pero originalmente esto era un proyecto mío que yo estaba volviendo a Chile, procesando muchas cosas. Yo creo que fue bien terapéutico esto. Al mismo tiempo estaba con muchas ganas de escribir, pero con poquito tiempo, y empecé a escribir esto en el metro acá en Santiago. Y la razón de por qué los empecé, pequeñas escenas que se me iban ocurriendo y que conformaron esta idea como de los relatos. Y la razón de por qué lo pasé a redes sociales en un principio fue porque yo me conozco, yo escribo de siempre, pero generalmente escribo, no es mi pega principal, sino que siempre está accesoria. Entonces yo decía, claro, lo que he descubierto de mí en estos 30 y tantos años que tengo, que tenía en ese momento, bueno, que tengo todavía, es que, claro, si me pongo a escribir cuando me sube el nivel de estrés y no tenga ninguna responsabilidad, con esto lo voy a dejar de lado y va a quedar botado ahí quizás quién sabe hasta cuándo. Entonces lo que dije fue, si en cambio si lo convierto en un proyecto, lo empiezo a subir a redes sociales, me leen algunos amigos, algunos conocidos, un par de desconocidos, y yo en el fondo tengo la obligación de estar, entre comillas, como de responderles a ellos, me va a ser más difícil dejar. Claro, como te digo, mi idea era un par de conocidos, un par de desconocidos y en el fondo una especie de responsabilidad. No me imaginaba 4 años después estar terminando una serie con 4 libros aquí y 2 más potencialmente en camino. Porque era una novela por entregas. Tú subías un relato hoy día y en la próxima semana otro y al otro día Claro, siguiente otro, así. claro. No tenías una entrega, digamos, de ya, aquí está el libro completo, no. No, bueno, al principio era diario, al principio era de lunes a viernes, todos los días a las 8:30. Entonces Como iba un sacando. diario de vida, un poco. Claro, bueno, y mucha gente jugaba un poco con eso, esto es claro, y yo lo contaba lo situé la historia en el año en que estábamos. Entonces yo me fui a Estados Unidos en 2013. La historia que cuento en el primer relato son historias en general que yo viví en 2013, pero las contaba el 2017 en el contexto del 2017. Entonces también había algo así como de tiempo real, medio reality show, medio diario de vida, cosa que no podía hacer porque las historias eran algunas ocurrían una detrás de otra y venían en días distintos, pero era un poco parte del juego. Yo respondía los mensajes que me llegaban, los comentarios, los respondía como el personaje también. Entonces se fue creando ahí una lógica como de comunidad, digámoslo así. Y claro, y ahí se fue construyendo esto y como te digo, claro, con la salvedad que yo hoy día veo como, hoy día digo la genialidad del formato, no mía, porque no es como que yo lo haya pensado así, pero que hoy día me doy cuenta lo bueno que fue, de que como tenía este formato, no de novela en entrega, sino que de serie, y como las redes sociales funcionan con su algoritmo y con todas estas cosas que de repente nos muestran, de repente no, claro, si yo un día me metía y no me aparecía, y después 2 días después me aparecía uno más allá, funcionaba igual. No era como que yo, porque una novela en entregas de alguna forma, si yo leo el capítulo 1, el capítulo 2, y después por algún motivo no veo el 3, no veo el 4, y de repente un día me meto y me apareció el 10, puede que yo diga, chuta, han salido todos los otros y me vuelvo hacia atrás y ya soy fan, pero si no soy fan, lo más probable es que voy a decir, chuta, me perdí tanto, entonces no sigo mejor.
Claro. Pero aquí yo podía decir, bueno, me perdí un montón, pero leo esto, igual funciona. Entonces, y ahí sí era más fácil que la gente se hiciera fan, en el fondo, la fidelización, como se dice en esto de redes sociales. Sí, po. Oye, ¿por qué hay que comprar tu libro? Yo creo que hay que Recomiéndelo. comprarlo. Eh, yo creo que los relatos de un chileno en Nueva York, y en eso hablo de los 4 libros, son historias muy humanas. Yo partiría por eso. Creo yo que los libros, la razón principal de por qué existen y por qué los leemos, es porque nos conectan con historias en las que resuenan nuestras historias de alguna forma. Y creo que eso es lo que hace un buen libro, y creo que estos libros sí traen esto. Permite, y no es que lo crea, lo sé, en este caso sí puedo decir que lo sé porque lo he visto con miles de lectores y lectoras en redes sociales con los que hemos hablado, con los que... porque finalmente son libros sobre la vida, son libros sobre crecer, sobre llegar a los 30 años, sobre enfrentar, buscar sueños y que estos se frustren, sobre luego tener que hacer la pega para poder cumplirlo, sobre la pareja, sobre los conflictos de la vida en pareja también, que es un tema que el libro 4 empieza a tocar con mucha más fuerza. Creo que eso es una primera razón por la cual es un libro que habría que comprar y habría que leer. Y la segunda es porque creo que se van a matar de la risa. Y de nuevo, yo esto hace 4 libros no lo decía con esta tranquilidad, me da un poco pudor decir, chuta, a lo mejor no soy tan chistoso, a lo mejor la gente después lo va a leer y decir que lata esto, pero ya después de 4 libros y como digo, estos miles de lectores y lectoras, creo que he podido descubrir que sí, que realmente son graciosos, lo cual hace que la gente no solo pueda conectar con esta historia, sino que además pasarlo muy bien en el proceso. Y en estos tiempos en que vivimos, donde la verdad es que las risas son bien necesarias para poder enfrentar la realidad, creo que estos libros nos permiten eso. El libro, como para adelantarte, pero hacia el libro 5, 6, que son ya escritos en la época, en periodo de pandemia. Entonces, son libros que tocan temas como eso, del COVID, que tocan temas como, bueno, del estallido social, lo que está pasando en Chile, que son temas que hay que enfrentar, hay que mirar de frente y que no podemos evadir. Ya lo intentamos al principio, como decir, esto va a pasar rapidito. No, bueno, ya sabemos que estas son cosas con las que hay que vivir. Pero creo que, claro, que es bueno poder mirarlos también, pudiendo reírnos también de algunas cosas, pudiendo pasarlo bien, pudiendo recordar que la vida continúa, y que en el fondo también hay que disfrutarla. Entonces, creo que esto es un libro que se disfruta harto, y creo que eso es algo que hace que valga la pena leerlo y tenerlo ahí en su biblioteca. Rodrigo Mayorga, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, autor de Relatos de un chileno en Nueva York, el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, y prontamente ya tendremos 5 y 6. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes, señoras, justamente. Saludos a todas y a todos, y a todo el mundo que nos vio hoy día en el programa. Les recomiendo realmente esta saga de libros de Relatos de un chileno en Nueva York. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.